Buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por pasar por aquí. La verdad es que hace mucha ilusión después de 2 años, ¿no? Creo que es el primer, no, creo no es seguro, el primer evento que hacemos en directo con gente presencial, así que yo espero que sea preludio de algo que espero que vaya a mejorar de manera sistemática. Teníamos puesto un audio que por algún motivo no está funcionando, pero no pasa nada. Os cuento el escenario y un poco lo que vamos a hacer aquí hoy. Ya nos conocéis, intentamos hacer algo diferente y un poco así más cañero, así que vamos a hacer un laboratorio en directo con todos vosotros en un escenario de ataque y en el que vamos a ver un poco la postura del atacante, las posturas de los defensores y por qué una solución basada en un SOC autónomo nos podría ayudar, ¿vale? Bueno, como os decía, teníamos un vídeo con audio, pero no me está funcionando y no sé si es algo del Mac o lo que sea. Esto es una simulación de lo que estaría ocurriendo. Es un escenario que ocurre a eso de las 11:30 de la noche, entre las 11:30 y las 12, ¿vale? Y pues a las 11:30 hay un usuario que abre un documento Word. No sé por qué no funciona esto. Vale, es igual. Bueno, ya sabéis que como esto es en directo, pues siempre ocurren estas cosas. No pasa nada, os lo voy a enseñar yo en directo, ¿vale? Vamos a ver la perspectiva del atacante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Básicamente, el escenario es este que vais a ver. Tenemos una víctima, que es un usuario que ha llegado tarde a su casa, tiene que ir a trabajar al día siguiente y le han mandado un documento con esto del COVID que necesita rellenar para poder acceder al sitio al que va a entrar. Y bueno, pues ese es el documento típico que se utiliza para picar, es un documento Office, y lo que hace es, va a abrir el documento, que se llama COVID Certificate. Esta persona piensa que lo único que tiene que hacer es rellenar ese documento, se está ejecutando por detrás una macro. La macro lo que va a hacer automáticamente es ejecutarse, se va a conectar al atacante, ¿vale? El atacante es una máquina, es un Kali que tenemos aquí en el laboratorio también, lo vamos a ver todo en directo y lo ejecutaremos aquí. Así que, bueno, teniendo en cuenta la suerte que he tenido con lo del audio, espero que el laboratorio funcione mejor. El atacante le va a devolver un fichero, un PS, un PowerShell, y ese fichero, una vez que la víctima lo recibe, se va a ejecutar. Y va a ejecutar una serie de comandos de reconocimiento. Va a ejecutar comandos para identificar la red, va a ejecutar comandos para identificar qué máquinas hay en la red, va a descargar un payload secundario, que va a ser un payload con un meterpreter, y va a establecer persistencia. De manera que, ya sabéis, ¿no? Con el objetivo de si el usuario reinicia la máquina pensando que ha ocurrido algo extraño, empieza desde cero y cuando arranque volverá a estar ahí. Una vez que ha ocurrido esto, el atacante ya tiene control total de la máquina y lo que va a pasar es que va a intentar hacer una escala de privilegios, se va a convertir en system, utilizaremos un bypass del módulo de control de UAC de Windows para eso, va a hacer una modificación del fichero host, intentando simular como si fuera un ataque de farming, ya sabéis, cambiar la conexión para simular que la web de Palo Alto Networks es otra diferente, solo por hacer algunas cosas que luego nos van a venir bien, y va a ejecutar Mimikatz con una extensión que tiene Metasploit, que se llama Kiwi, para hacer un dumping de los hashes, y bueno, a partir de ahí podría hacer otras acciones, hacer un salto lateral, instalar un CryptoMiner, que era un poco lo que había en el vídeo, o montar un ataque de ransom, que era un poco lo que teníamos previsto contaros, ¿vale? No voy a ejecutar todo eso porque ya no tiene sentido, el objetivo aquí no es enseñaros el ataque, sino ver un poco cómo funciona. Vamos a verlo en directo y así veis un poco de lo que estamos hablando. Somos muy pocos, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo no se entiende, yo estoy encantado. Esta es la víctima, ¿se ve? Sí, perfecto. Este es el Windows, ¿vale? Y este es el Kali, que tiene ahí arrancado un servidor web y el meterpreter, el Metasploit, para servir los archivos, etc. Y el usuario, pues nada, lo que hemos dicho antes, era un poco lo que se hubiera visto en el vídeo. Lo único que hace es abrir el vídeo, abrir el documento de Office. Es un documento de Office que tiene las macros habilitadas, vais a ver que no salta ningún aviso de macros ni nada por el estilo, y se va a ejecutar, ¿vale? Tarda un poco en abrir porque tengo 3 máquinas virtuales arrancadas y bueno, esto necesita un poco de tiempo. Ahí está ya el documento, ¿vale? Y ya no me hace falta, ¿eh? ¿Ya no? Nada, no te preocupes. Sí, es que no sé. No sé qué ha pasado. Yo tampoco.
Sí, lo sé, yo creo que es algo mío, no te preocupes, muchas gracias. Y bueno, pues este es un documento típico, es el documento que han utilizado de Cebo, donde se ve, pues eso, que es aparentemente un documento de coronavirus en el que tienes que rellenarlo para poder acceder a un sitio, más o menos bien escrito, en inglés, decente, que ya sabéis que tiene mucho más éxito. ¿Qué pasa por atrás? Por atrás, lo que pasa es que el atacante ha ejecutado su PowerShell, ha ejecutado los comandos de reconocimiento y debería de conseguir una shell, ¿vale? Vamos a esperar a que finalice la parte del exploit para conseguir la shell y continuamos con el ataque. No tengo internet. Por eso no funcionaba por eso no funcionaba el vídeo ni el audio. Ahora lo entiendo todo. Bueno, no pasa nada, chicos. Esto es el directo, ¿vale? Así que vamos a desconectarnos. Voy a conectar al teléfono. Ahí está. Ya tengo conexión. Y voy a volver a lanzar el exploit. Vale, disculpad. La historia es la misma. Tenemos el usuario que está abriendo el documento. Lógicamente, si no tenía red, no podía conectarse con el atacante. Y ahí está el documento de Office. Este documento de Office lleva una macro cargada. Luego vamos a hacer el análisis que se conecta por detrás contra la máquina del atacante. Esto ya tiene mejor pinta, ¿verdad? Esto es lo que todos estábamos esperando. Ya he conseguido una sesión de Meterpreter y ahora, si la idea, insisto, no es hacer una sesión aquí de hacking, pero bueno, para que tenga coherencia todo, si ejecutamos aquí comandos, pues estamos en la máquina Windows. Si miramos qué usuario tenemos, somos el usuario con el que está hecho logon, no sé si se ve ahí, lo voy a subir un poco arriba, que es la víctima, es el usuario victim, y lo que va a intentar el atacante es elevar sus privilegios porque quiere hacer un dumping de memoria de los hashes del LSAS para intentar conseguir las passwords y de ahí poder saltar y hacer movimiento lateral, ¿vale? Muy de moda este tipo de ataques. De hecho, es una simulación de Motet que, por cierto, seguro que sabéis que esta semana se ha vuelto a revivir. Bueno, pues vamos a mandar este exploit para atrás y vamos a hacer bypass con el UAC. Vamos a hacer bypass del UAC. Este que tengo aquí debería de funcionarme, espero. Así que el atacante ahora lo que dice es que quiere utilizar este exploit para hacer bypass. Vamos a ver la sesión, debería ser la 1, efectivamente. Lo ligamos, set session 1, y si hacemos exploit, debería de conseguir hacer bypass del UAC. ¿Vale? Tiene buena pinta, ha conseguido una nueva sesión de Meterpreter. Si ahora le decimos aquí get system, deberíamos de conseguir privilegios de system, efectivamente. Si pedimos una shell del sistema operativo, pues ahora soy system, ¿no? En Windows. ¿Vale? Fijaros que para la víctima, nada, está ahí, tiene abierto el Word de manera normal. ¿Qué más puede hacer ahora? Una vez que está aquí, os había contado que íbamos a hacer 2 o 3 cosillas. Lo primero que vamos a hacer va a ser modificar el fichero host. Simplemente porque quiero dejar por ahí algún rastro para que cuando luego empecemos la parte de investigación y de la remediación automatizada, veáis qué ocurre. Por si alguien no sabe lo que es un ataque de farming, básicamente es uno de los mecanismos cuando estás dentro de una red interna o tienes la capacidad de controlar un servidor de DNS, modificar una entrada para que una dirección cualquiera apunte hacia otro sitio. El atacante típicamente lo que va a montar ahí es un servidor web que va a tener el mismo aspecto que el auténtico y con el objetivo de pues hacer un man in the middle, capturar credenciales, snifar tráfico, lo que sea. Así que, nada, nos vamos. Eso sabéis que en Windows se maneja el fichero host. Nos vamos aquí al drivers, al host, perdón, al etc. Y desde aquí hacemos, por ejemplo, le vamos a decir que
la 172.16.35.130, que es la IP que tengo en el Kali, es paloaltonetworks.com y le decimos que lo meta en el fichero host. ¿Sí? ¿Vale? Con lo cual, si viniéramos ahora a este, y tiráramos un ping a www.paloaltonetworks.com, pues ya veis que efectivamente ha funcionado, ¿veis? Hemos cambiado el fichero host, es decir, tenemos control total de la máquina. ¿Qué más hace el atacante? Muy rápidamente. Hemos dicho que quería conseguir las passwords. Así que va a cargar una extensión de Mimikatz. Vamos a hacerlo. Aquí en directo también. Cargamos una extensión de Mimikatz que se llama Kiwi. ¿Vale? Y desde aquí tenéis un montón de comandos para poder hacer dumping de passwords y de credenciales. Yo le voy a decir que quiero hacer un LSA dump SAM, se baja toda la SAM y que se baje el secrets también. ¿Vale? Y también se baja el secrets. Y si queréis, por terminar ya la película y por enseñaros alguna cosa más, vamos a hacer otra cosa que es, tengo aquí en un documentito de texto para no tener que estar, que preparó Pablo, por cierto, para no tener que estar tecleándolo, vamos a hacer una conexión, vamos a simular que tenemos un servidor de mando y control externo, remoto, malicioso, y vamos a ejecutar un comando para conectarnos a él, ¿vale? En este caso es un pastelín. Así que lo venimos aquí y ejecutamos eso. Bueno, con eso me vale. ¿Por qué todo esto? Bueno, todo esto ha ocurrido porque, evidentemente, la víctima tiene las macros habilitadas y porque no teníamos ningún sistema ahí de prevención. Ya os adelanto que luego lo vais a ver dentro de un rato, está todo configurado en modo detección, a propósito, ¿vale? Para que el ataque progrese y veamos un poco cómo podríamos responder frente a un incidente complejo. Espero que todos más o menos hayáis entendido en qué consiste el tema. Es una simulación de un ataque de Emotet. Vamos a la presentación. Vamos a ver un poco qué es esto del SOC autónomo. Os cuento unos cuantos conceptos tal y como lo vemos nosotros y seguimos con la demo para que lo veáis en directo. Tenemos tiempo de sobra, así que vamos fenomenal. No sé si alguno habéis visto este libro, lo escribieron un par de compañeros en Palo Alto Networks, se llama Los elementos de las operaciones de seguridad. Está muy bien, hace una simulación de la tabla periódica. Es gratuito, si lo queréis descargar, os conectáis, buscáis Elements of Security. No os he puesto el link porque no se iba a ver ahí. Y os lo podéis descargar. Está bastante bien, ¿vale? Y habla eso, sobre cómo funcionan las operaciones. Y básicamente no voy a entrar en el detalle de todas estas, haciendo la simulación de la tabla periódica, pero la realidad es que es un proceso que involucra un montón de acciones y de tópicos distintos y muy complicados, que van, como veis aquí, desde temas de operacionales hasta capacidades específicas que el SOC ha de tener, ¿vale? Y esta es un poco, ellos en ese libro hacen un análisis de cada uno de estos elementos de la tabla periódica de las operaciones de seguridad y explican cómo deben de coordinarse. Y como veis, está muy bien porque cubre, aparte desde la parte de operacionalización hasta las capacidades, cubre todo lo que tiene que ver con procesos, interfaces, las personas, el negocio, la visibilidad, y aquí os encontráis de todo, ¿vale? Pues, por ejemplo, está el threat hunting, está la automatización de la seguridad, que es justo de lo que vamos a hablar nosotros, pero hay que controlar DevOps, hay que gestionar temas de data loss prevention, etcétera, etcétera. ¿Por qué os pongo esto? Porque la cantidad de tareas que tiene que realizar un SOC son muchas y muy complicadas, ¿vale? Y habrá SOCs que realicen todas, habrá otros, seguro que antes estaba hablando con 2 o 3 amigos que hacía tiempo que no veía, me estaban contando que están en un SOC, seguro que se verán reflejados en algunas de estas, otras quizá no, bueno, pues depende de un poco cada uno de lo que realice, pero básicamente un SOC moderno debería ser capaz de cubrir todo esto. ¿Y por qué necesitamos entonces un SOC autónomo? Pues porque la gente que trabaja en el SOC, los operadores de seguridad, se tienen que enfrentar a la gestión de todas esas actividades y tareas que hemos descrito antes en un entorno muy hostil, ¿vale? El volumen de ataques está constantemente increciendo. No os preocupéis, no vengo a contaros aquí estadísticas de cuántos ataques nuevos hay y tal, que yo creo que ya todos estáis hartos, sino a dar otra perspectiva un poco diferente. ¿Qué le pasa a los ataques? ¿Qué ocurre cuando hay muchos ataques? Pues lo que ocurre es que el volumen de alertas es brutal. ¿Y quién tiene que gestionar todas esas alertas y todos esos incidentes? La gente del SOC. Con unos elementos de operación de seguridad, que son esos que hemos visto antes, hipercomplejos y con un amplio abanico de extensión para ser capaces de cubrirlo completamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto en que se traduce, utilizando una representación muy sencilla, que la gente de los SOCs, nuestra gente de operaciones de seguridad, nuestros SecOps, tienen una vida muy dura y lo pasan muy mal. Y hay muy pocos y cuestan muy caros, ¿vale? Para los CISOs que estéis por aquí o CIOs que haya por aquí. Y eso lo que significa es que
si les ponemos a hacer tareas que son muy penosas para ellos y en las que encuentran muy poco interés desde el punto de vista de reto personal, intelectual, porque suelen ser gente que tiene unas capacidades intelectuales altas, se van a marchar. Como somos una empresa yankee, nos encanta medir todo esto, lo tenemos medido, ¿vale? Hicimos un estudio muy interesante hace un par de años, que es público también, por si queréis verlo, en el que estudiábamos más bien la perspectiva de la gente del SOC, desde el punto de vista de su personalidad y de sus motivaciones. Se tarda aproximadamente, de media, en formar a una persona 9 meses, ¿vale? Da igual, aunque sea un gurú, un genio, cuando entra en un SOC tiene que ser capaz de entender los procesos, de ver cómo funciona el negocio, todos esos rollos que os he contado antes de la tabla periódica de los elementos de las operaciones de seguridad, requieres un tiempo de aprendizaje, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y de media, pasados tan solo 16 meses, es decir, solo 7 meses después, el 45% de ellos ha cambiado de trabajo. Pero es que es aún peor. Cuando llegamos a los 2 años, el 60% de ellos, a los 24 meses, ha cambiado de trabajo. Y se va a otro sitio, porque están muy bien pagados, porque hay muy pocos recursos y, bueno, los que se dedican a esto pues tienen suerte porque están en un mercado con mucho trabajo, pero desde el punto de vista operacional es un infierno, ¿verdad? Y por otro lado, eso es un poco lo que les ocurre. ¿Qué espera esta gente? Esta gente lo que espera es que les pongamos a trabajar en operaciones de seguridad realmente interesantes, que le quitemos toda la morralla, si me permitís la palabra, y que sean capaces de empezar a trabajar de una forma mucho más interesante. ¿Y en qué se traduce la palabra interesante? Si nos vamos a las operaciones de seguridad que os he contado antes, por eso lo destaqué como primer elemento, threat hunting. La mayoría de esta gente lo que quiere hacer son operaciones de threat hunting. Luego Pablo va a hacer un laboratorio aquí en directo y todos los que habéis traído portátil vais a poder participar. Si alguien no lo ha traído, lo vamos a ejecutar nosotros aquí, en el que vamos a hacer threat hunting. Eso es lo que les interesa. Quieren buscar nuevas amenazas. Quieren que le quitemos toda la paja que no aporta valor. Y ese es un poco el leitmotiv desde el punto de vista tecnológico y de la gente de operaciones de seguridad, porque nosotros pensamos que es necesario construir un SOC que sea realmente autónomo. Visión de la gente de operaciones, ¿vale? Pero también está el CISO, y el CISO tiene su propia visión, que es, lo primero, conseguir no perder a su gente, ¿verdad? Esa sería la primera. La gente que tengo contratada que no se me marcha. Así que, como veis, los dos mundos confluyen ahí. Pero además, hay como tres cosas y tres objetivos muy típicos que la mayoría de los CISOs van a buscar y que me he encontrado muchísimas veces que son estas tres. Buscan ser capaces de obtener mayor seguridad, ¿vale? Es bastante obvio. Quieren más simplicidad y quieren más agilidad, quieren responder más rápido. Y hay otra cosa también que todos quieren, algunos a lo mejor no lo confiesan, pero todos quieren, que es no salir en las noticias. Nadie quiere salir en las noticias, nadie quiere ser la portada del domingo, del lunes, me han hackeado, hay una nueva variante de no sé qué bicho, qué tal, tengo ransomware, etc. Nosotros pensamos que estos dos mundos pueden confluir y pueden tener una perspectiva mucho más próspera si implementamos SOCs autónomos. Y cuando hablamos de implementar el SOC autónomo, estamos hablando de convertirlo en dos piezas, que son las que vamos a ver aquí hoy ahora en directo, sobre ese ataque que hemos ejecutado antes. Por un lado, una pieza que denominamos XDR, ¿vale? Capacidades de detección y respuesta extendidas, para un escenario complejo como ese que acabamos de ver, en el que el atacante ha hecho muchas cosas diversas y se ha ido moviendo por muchos sitios, y una herramienta fundamental de SOAR, Security Operations Automated Response, que lo que básicamente hace es automatizar la respuesta para poder seleccionar todos aquellos ataques que son poco relevantes y poco interesantes y ser capaces de quitarlos del medio, de manera automatizada. ¿Qué conseguimos con eso? Que el CISO tenga más seguridad, evitamos el error del factor humano, ¿verdad? Cuando un humano repite una tarea muchas veces es posible que pueda meter la pata. La máquina, si está bien programada, no debería meterlo. Hacemos más felices a esa gente tan tristona que tenemos ahí, a los pobres ingenieros de SecOps, que están tristes y encima se nos van a marchar porque les ponemos a hacer phishing todo el día y ya están hartos de mirar URLs maliciosas y no aporta valor, y conseguimos, con un poco de suerte, no salir en las noticias y dedicar su tiempo a los ataques, a las amenazas más complejas. ¿Se entiende esto? ¿Tiene sentido? Espero que sí. Vamos a analizar las dos piezas muy rápidamente. Luego Roberto os va a contar cosas muy interesantes sobre la parte de prevención. Yo me voy a centrar más en la parte de detección, ¿vale? De lo que sería la gestión de un incidente, suponiendo lo que ha ocurrido aquí. No hemos sido capaces de frenar a este atacante y esta víctima, que por cierto era mi mujer anoche, la hice grabar el vídeo, me da pena que no la hayáis escuchado, estaba muy nerviosa y grababa ahí el vídeo, ella era la que se veía infectada. Esta víctima no se ha enterado de nada, ¿sí? ¿Y cuál es esa primera pieza? Pues esa primera pieza es XDR. ¿Qué es un XDR? Pues es un sistema de detección y respuesta extendido. A mí siempre me gusta contar lo de la X haciendo la analogía de cuando íbamos al cole. Yo ya soy muy mayor, aunque tengo un aspecto estupendo, como todo el mundo puede ver, pero me hago viejo. Yo estudié la EGB y esas cosas, y estudiábamos ahí el tema de las ecuaciones, en séptimo y en octavo de EGB. Pues yo quiero comparar la X con la X de las incógnitas, ¿vale?
Las incógnitas que puedes sustituir bien por la R de red, o N de network si lo decís en inglés, por la E de endpoint o por la C de cloud. Y, por supuesto, incorporando información de terceros. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que un sistema de detección y respuesta extendido, lo que debería de ser capaz es de ingestar información de cualquiera de todas esas fuentes y juntarla. Luego lo vamos a ver muy bien, ¿vale? Espero en la cadena de ataque. Y dar una visibilidad integral de lo que está ocurriendo ahí. ¿Y eso dónde se hace? Pues eso no hay más remedio que hacerlo en el cloud. Sé que muchos de los que estáis aquí trabajáis en entornos de administración pública o organismos públicos, tenéis un problema con el cloud, no os preocupéis, porque tenemos a Roberto Ramírez, que os va a dar una sesión magistral después de mí, contándoos por qué es fundamental hacer esto en el cloud. Espero que durante el día de hoy lo entendáis. No es que los fabricantes no queramos venderos más chatarra on-premise, nos encantaría, ganaríamos seguramente más dinero, pero no hay forma de hacer lo que estamos haciendo aquí en on-premise, él os lo va a contar luego. Y además nos permite tener conectores con muchas otras cosas. Así que ese data lake que veis ahí, lo que hace es que todos estos elementos que están aquí abajo, que actúan como puntos de enforcement de las políticas de seguridad, son vuestros cortafuegos, son vuestras soluciones de endpoint, XDR que estamos viendo aquí, etcétera, etcétera, además de actuar de puntos de enforcement, actúan también como sensores. Eso quiere decir que están enviando constantemente la información a ese data lake. Luego lo vais a ver. De hecho, el ataque de farming, ese que he hecho antes, lo he hecho a propósito porque quería enseñaros un par de cosas chulas sobre cómo registramos cosas y actividad que ocurre en la máquina incluso cuando no hay un ataque. Aquí, idealmente, deberíamos de ser capaces de juntar toda esta información. Ojo, que puede ser desde dispositivos que sean, en este caso, de Palo Alto Networks. Nos encanta, ¿vale? Claro que sí, como de cualquier fabricante. Queremos vender todos nuestros sensores y puntos de enforcement si es posible, pero pueden ser de terceros también. Entendemos que no todas las soluciones que hay desplegadas en un cliente van a ser solo de Palo Alto Networks. Así que, para nosotros es condición sine qua non el que seamos capaces de integrar e ingestar información de cualquier sitio. Sobre este data lake, en el que idealmente deberíamos de ser capaces de tener la información como mínimo almacenada durante un mes, sobre esto es donde ejecutamos nuestro Kung Fu, ¿vale? De nivel 7, donde estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la gestión e identificación de las amenazas, etcétera, etcétera. ¿Por qué os contaba lo del Kung Fu y lo de los 30 días? Porque hay una parte crítica que vais a ver luego también durante la parte de demo del ataque, que requiere el aprendizaje de cuáles son los comportamientos habituales que ocurren en cualquier organización, me da igual si es una empresa privada, pública, lo que sea, para detectar desviaciones de la norma. ¿Cómo se llama eso? Lo he dicho al revés de normalmente, Machine Learning, ¿vale? El Machine Learning busca eso. Es un subconjunto de la inteligencia artificial cuyo objetivo fundamental es hacer clasificaciones y encontrar desviaciones, ¿vale? Así que, bueno, hay muchas formas de hacer Machine Learning, pero básicamente ese es el objetivo. Todo eso ocurre ahí arriba. Y este es el elemento que va a ser capaz de detectar esas anomalías, detectar esas amenazas, idealmente ejecutar, además, hacia los sensores mecanismos de prevención y, por supuesto, se conecta con otras cosas, ¿vale? Como herramientas de sandboxing para detonar muestras maliciosas, sistemas de búsqueda de URLs para hacer la búsqueda de saber si las URLs son benignas o no, sistemas de threat intel para entender si se trata de una campaña que está asociada a un emotet y que tiene tales actores de no sé qué zona del mundo cuyos objetivos son el sector financiero, el sector de la administración pública, el universitario, el que sea, ¿vale? Todo eso es lo que debería hacer idealmente nuestra pieza de XDR. Primera pieza del SOC autónomo. Segunda pieza del SOC autónomo, habíamos hablado de las herramientas de tipo SOAR, ¿vale? SOAR es un nombre genérico que el mercado adoptó por ahí por el 2015, finales del 15, principios del 16, y en el caso particular de Palo Alto Networks, nuestro SOAR se llama XSOAR, antiguamente conocido como Demisto. Seguro que a muchos os sonará, ¿vale? ¿Y qué hacemos con esta pieza? Pues con esta pieza lo que hacemos es la orquestación, la automatización de la respuesta, ¿vale? ¿Qué hace? Lo que básicamente va a hacer es estar recogiendo los orígenes de las alertas. En este caso vais a ver enseguida que está conectado a través de una API contra el propio Cortex XDR en esa nube. Está recogiendo los incidentes. Además, está recogiendo también, de manera opcional, no vamos a demostrar esto aquí hoy porque se nos iría de las manos, pero también lo podría hacer, los feeds de inteligencia, de amenazas, con el objetivo de integrar dentro de la misma plataforma la respuesta, no solamente en lo que a la respuesta de la solución de seguridad se refiere, sino también la integración de Threat Intel, ¿vale? Para convertirlo en una plataforma TIP, ¿vale? Threat Intel Platform o Threat Intel Management. ¿Y qué hacen con todo eso? Bueno, pues con todo eso lo que hace es ejecutar unas tareas que están preprogramadas, se llaman playbooks. Me gusta compararlo a los playbooks que utilizan los grandes ajedrecistas, ¿vale? Sabéis que los ajedrecistas no ejecutan cada jugada pensándola desde cero. Tienen muchas jugadas que ya están ensayadas y saben que cuando el contrincante me hable con negras y mueve el peón
reina no sé qué, a no sé dónde, yo tengo que sacar el caballo, o me tengo que enrocar, o tengo que hacer mover la torre, o lo que sea. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Si queréis la analogía para que se entienda. Básicamente cuentan con un montón de playbooks, de mecanismos o recetas, algoritmos, como queráis compararlo, que ejecutan una serie de tareas y de manera automatizada. Y esas tareas las ejecutan tanto en la parte de alertas como en la parte de feeds, ¿vale? De tal manera que ingestan toda esa información. Para los feeds son capaces incluso de proporcionaros feedback, es decir, de deciros a vuestros proveedores de Threat Intel cómo de buenos son, cómo de relevantes, cuántas veces los has utilizado, en cuántos incidentes este feed aparece, estos IOCs que te has servido desde esta fuente que es pública, desde el CCN o desde Incibe o desde un feed privado, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso se puede hacer. Y, por supuesto, cogen todos esos elementos y los automatizan, ¿vale? De tal manera que los enriquecen. Pues, por ejemplo, imaginad que el caso del phishing, no lo vamos a ver hoy porque ese es muy típico y queríamos hacer otra cosa distinta, ¿no? Pero este se entiende muy bien. Alguien me ha mandado un email que puede considerarse phishing, lo tengo en el buzón de phishing de la compañía, lo extraigo y resulta que tiene una URL y un adjunto. ¿Enriquecer qué significaría? Enriquecer significaría que ese playbook, ese libro maestro, coge la URL, la saca, se va a buscarla a mi repositorio de URLs, PANDB, por ejemplo, en nuestro caso, o se va a buscar a VirusTotal o Autofocus, etcétera. El archivo adjunto lo detona en la sandbox, en Wildfire, para saber si realmente es malicioso o no, y con eso concluye si se trata de verdad de un incidente de phishing y toma la acción pertinente. Todos esos playbooks se pueden personalizar. Muchos vienen creados por defecto, ¿vale? A día de hoy tenemos 300 y pico integraciones con un montón de productos, que por supuesto los de Palo Alto, luego os los voy a enseñar, pero hay otros muchos que no tienen nada que ver con nuestros productos, y también tienen 700 y pico, 800 playbooks por defecto, que son editables y personalizables para adaptarlos. Y pues aquí lo que se os ocurra. Actuar contra vuestro SIEM, realizar tareas de Threat Intel, hacer análisis de malware, enviar emails, gestionar herramientas de ticketing, bloquear una cuenta en un controlador de dominio de Microsoft, meter una regla en un firewall, aislar a un usuario, que es justo lo que vamos a hacer nosotros aquí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta sería la segunda pieza. ¿Cómo encajan las dos piezas? Pues básicamente, si vemos la foto global, tendríamos nuestros requisitos por ahí arriba. Esta sería la pieza de XDR, que va a estar generando de manera automatizada esos incidentes. Y aquí tenemos la pieza de SOAR, que los va a consumir. Perdonad, lo he quitado. ¿Sí? Eso es justo lo que vamos a representar aquí ahora, sobre ese incidente que hemos hecho. Antes de verlo en directo, todo esto que contamos aquí queda muy bien y el PowerPoint, como dice por ahí, lo soporta todo. Nosotros lo tenemos aplicado sobre nuestro propio SOC, ¿vale? Y queríamos aprovechar la oportunidad para contaros cómo funciona el SOC de Palo Alto siguiendo estas premisas. Así que voy a aprovechar para contaros un poco cómo funciona. Aquí tenemos los elementos principales de seguridad, todos estos elementos que formaban parte de la parte baja de XDR, donde están todos los sensores, herramientas de enforcement, endpoint, etcétera. ¿Vale? Pues Prisma Access, sabéis que son nuestro Firewall as a Service en la nube, firewalls físicos, VM Series para firewalls virtuales en entornos de nube. Tenemos XDR, por supuesto, desplegado en algo más de 50.000 endpoints. Y en la parte cloud, pues todo lo que tiene que ver con las soluciones de Prisma, que también conocéis, para protección de workloads, etc. Sobre todos estos elementos que soportan esa base de la pirámide que yo decía antes, donde se encuentran los sensores que están recapitulando la información, etcétera, tenemos los incidentes que se van generando, ¿vale? Expanse es la herramienta que se encarga de hacer la gestión de la reducción de la superficie de ataque. Pablo va a ejecutar a última hora de la mañana un laboratorio y una demo, espero que muy interesante, en el que lo vais a ver. Básicamente lo que está haciendo, no viene al caso ahora, pero para que entendáis un poco cómo conjugamos todas las piezas, es ver cuál es nuestra postura de seguridad desde el exterior. Está haciendo escaneos constantemente desde Internet, escanea Internet 2 veces al día y nos está diciendo cuáles de nuestros activos están expuestos. Lo va a explicar muy bien luego, ¿vale? Pero imaginaos cosas del estilo de tienes servidores RDP que no conocías, o tienes certificados que han caducado, o tienes assets incluso que no eran conocidos para ti, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es lo que hace justamente Expanse. Luego tenemos XDR, que es la pieza central en torno a la cual gira toda la solución, ¿verdad? Ahí tendríamos toda la ingesta de logs de todas estas soluciones. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de media 23 terabytes de datos, es mucho. Imaginaos hacer esto on-prem, es imposible, ¿vale? Y luego tenemos SOAR, con el que conseguimos hacer un 90% de automatización de todo lo que tenemos ahí. De todos esos playbooks que os he contado, nosotros tenemos implementados 47 que de media se ejecutan de manera autónoma
350 veces al día. ¿Sí? Vamos a ver números. Ya os digo, somos yanquis, nos encantan las estadísticas, intentamos medirlo todo. Números interesantes. Fijaos, para que veáis un poco todo esto en qué se traduce. Esto es un día medio en nuestro SOC, ¿vale? Son datos reales. Por cierto, tenemos una visita virtual y antes lo hacíamos física. A ver si es posible volver a hacerla algún día y podemos ir a California. Si alguien está interesado en ver esto en más detalle, tenemos la posibilidad de enseñároslo y de que incluso que habléis con nuestros managers del SOC, etc. ¿Qué estamos recibiendo? Un día normal, de media, en el SOC de Palo Alto, 16.000 millones de eventos, ¿vale? Este es el billón americano, 16.000 millones de eventos. Si queréis, traducid evento por log, convertirlo en un log, ¿vale? Así que, evidentemente, no todos son ataques ni son amenazas, hay logs de muchas cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero todo eso es lo que estamos ingestando. Y por eso necesitamos esa capacidad tan grande en el data lake y por eso necesitamos esos 30 días para hacer el aprendizaje y encontrar luego, gracias a Machine Learning, dónde están las desviaciones. Bueno, pues recibimos esos 16.000 y pico millones de eventos, logs, que Cortex XDR traduce automáticamente en 467 alertas, sigue siendo un número muy alto, no nos interesa, que se terminan convirtiendo de manera automática en 67 incidentes. Esta pieza es Cortex, esto lo hace Cortex. Se come todos esos logs de todas esas fuentes, incluido Expanse, Prisma, por supuesto los endpoints, los firewalls. En nuestro caso son de Palo Alto Networks, por razones obvias, pero si fueran de terceros también, como os he dicho antes, y generan alertas. De los 16.000 y pico logs, hay 400 y pico alertas, que se convierten, se agregan, se entregan ya masticadas en 67 incidentes. Y aquí es donde entra la segunda pieza del SOC autónomo. Esto que veis aquí, esta pieza que hace la automatización, es SOAR, es XSOAR. Con esos 97 playbooks, me parece que he dicho antes, ¿no?, que tenemos, se ejecutan y conseguimos de esos 67 incidentes, ya no gestionamos alertas, gestionamos incidentes, lo vais a ver ahora en la demo. Vamos a generar un montón de alertas, habrá 10 o 12 o 15 alertas o 20 alertas. Vamos, pero incidentes solo tenemos uno, que es lo que le interesa al analista de seguridad, ¿verdad? No tener que mirar 8.000 alertas. Así que el propio SOAR se comporta como un analista autónomo y lo que ingesta son incidentes, no alertas. De esos 58, de esos 67, 58 están automatizados y solo quedan 9 que hay que resolver de manera manual. Y en un día normal no tenemos ningún incidente grave, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo al final de todo esto? Bajar dos cosas principales, ¿vale? Que es una métrica que prácticamente todos los SOCs, por lo menos todos los que yo conozco, tienen, que es el tiempo de detección, el tiempo medio de detección y el tiempo medio de respuesta. En inglés casi todo el mundo lo mide, ¿verdad? MTTD, MTTR, Mean Time to Detect, Mean Time to Respond. El objetivo es pasar a segundos y que la respuesta sea en minutos, en lugar de días, semanas o a veces meses, dependiendo del tipo de incidente. Bueno, pues esta sería un poco la... Ya funciona el audio. Perdón por el susto. Ya tengo internet y ya funciona el audio. Vamos a volvernos a la demo y vamos a ver qué hubiera pasado si hubiéramos contado con un SOC autónomo. Así que rebobinamos. Otra vez son las 11:34. Mi mujer va a volver a abrir el documento Word. Vamos a suponer que lo ha hecho. Y vamos a ver qué encontramos aquí. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, por un lado, tenemos Cortex, ¿vale? XDR. Esta es nuestra consola. No pretendemos hacer aquí una sesión de entrenamiento ni de training de la consola, así que voy a ir por encima, pero bueno, a muy alto nivel tenemos, por supuesto, la capacidad de contar con dashboards en los que podéis ver pues, incidentes, la evolución de los analistas, ordenados por gravedad, y todo ese tipo de cosas que todo el mundo espera. Y voy a saltar directamente a los incidentes. Ya he visto que tenía ahí el que me interesa. Tengo por aquí uno, que es este, ¿veis? Que tiene prioridad alta, que no está asignado y que tiene ahora mismo 13 alertas. ¿Veis? Esto es justo lo que estaba comentando hace un minuto. Tenemos 13 alertas que están ingestadas, integradas en un único incidente. Primer punto importante de una herramienta de automatización, que sea capaz de simplificarme todo esto. Sabéis que lo voy a poner en grande para que se vea mejor, porque vamos a ponerlo así y así se ve mejor. Vemos el incidente en detalle. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, lo primero, integración con la cadena de Mitre, con el framework de Mitre. No tenemos tiempo de entrar en detalle, pero supongo que muchos conocéis el Mitre Attack Framework, se ha convertido en un estándar de facto, y lo que estamos haciendo básicamente es el mapeo de todas las técnicas que se han utilizado en esta amenaza compleja asociado al entorno, al framework de Mitre. Podríamos ver, por supuesto, el detalle. Y fijaos, nos obsesiona tanto lo del aglutinamiento de alertas y la separación y la simplicidad, que eso que llamamos ahí insights, para nosotros son las alertas de prioridad baja,
e informacional no están incluidas ahí. Te las quito porque creo que no te puede interesar, pero si las quieres ver, te las muestro también, ¿vale? Luego las vamos a ver. Y aquí tenéis un poco, dentro del framework de Mitre, pues hemos encontrado 6 tácticas y 9 técnicas distintas, asociadas a la ejecución, persistencia, elevación de privilegios, acceso confidencial, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos aquí en el resumen del incidente? Bueno, pues vemos que de esas alertas que os he dicho, que de momento este incidente ha aglutinado, tenemos 13, de las cuales hay 4 con prioridad media y 9 con prioridad alta, y 12 se han producido directamente desde la gente y una se ha producido a través del Machine Learning, del Analytics, ¿vale? La víctima se llama XDR y hay 4 usuarios involucrados. Fijaros, está el usuario victim, ¿vale? En sus 2 modalidades, con dominio y sin dominio, y el usuario system, porque recordad que el usuario hizo escalada de privilegios. Ya estamos viendo muchas cosas, solo viendo esta pantalla. Si vemos el timeline, podemos tener una visión de qué es lo que ha ocurrido exactamente, ¿vale? Entonces, cuando ha empezado el incidente, se ha creado una alerta inicial, hay artefactos extras que se han encontrado, podemos, por supuesto, verlos. Aquí tendríamos los hashes, etcétera, etcétera. Voy a saltar a la pestaña de alertas e insights. Me interesa que veáis esta, para no quedarme sin tiempo. Aquí están todas las alertas que estábamos viendo. Como veis, son 13. Y fijaros, de una forma bastante sencilla es posible ver todos estos módulos que han ido detectando todo esto, lo que estaban haciendo, ¿verdad? Tenemos Wildfire. ¿Os acordáis de esa pieza que enganchaba yo ahí arriba antes dentro de XDR, que es nuestra sandbox, que ha dicho que este archivo, a ver si funciona el zoom aquí. Sí, sí funciona. ¿Lo veis ahí? Que ese archivo es malicioso, ¿vale? Está conectado a la nube. Y se ha detectado, de hecho, fijaros, una macro sospechosa. Luego hemos encontrado otra serie de análisis de comportamientos, como la capacidad de que Office haya hecho una llamada a un CMD, la ejecución de un PowerShell, etcétera, etcétera, que se ha vuelto a ejecutar otro archivo binario, etcétera. Y la parte de Insights está bien muy interesante porque aquí tenemos, como os decía, alertas low e informational, por las que por defecto no generamos incidentes, pero que cuando hay un incidente sí que las ponemos para dar más color. Y fijaros, aquí hay un montón de cosas que han ocurrido en el cloud, gracias al Analytics y al BIOC. ¿Veis? El Office está abusando de un proceso, ha habido un posible reconocimiento a través de ARP. ¿Os acordáis que os dije que cuando descargaba el atacante lo primero que hacía era servirle el PS, el PowerShell, y lo que hacía la víctima era ejecutarlo de manera automática y empezaba a ejecutar un escaneo en la red? Pues una de las cosas que hacía era una ARP. Ha creado una nueva tarea, un schedule. Esta era la persistencia de la que estuvimos hablando antes también, ¿vale? Ha creado una tarea con el SC Chat Task, de manera que cuando este usuario reinicie la máquina, o esta usuario en este caso, que dije que era mi mujer, va a tener el bicho ahí metido. Procesos que han ejecutado con un alto nivel de integridad, pues esto es la lavada de privilegios, etcétera, etcétera, ¿vale? Si vemos los artefactos y los assets principales, pues aquí tenemos todos los elementos que forman parte de este ataque. Tenemos el WinWord, que es verigno, por supuesto, porque es el archivo, es el binario del Word, ¿verdad? Tenemos el CMD, pero tenemos también todos los archivos maliciosos ya perfectamente clasificados. Y tenemos también la ejecución. Vamos a ver la ejecución de la cadena de ataque, que es precisamente donde me quiero entretener y no me quiero quedar sin tiempo, para que lo veáis. Y, por cierto, en paralelo, que os dije que os iba a enseñar antes una cosa, voy a editar el fichero host, yo aquí a mano. Quiero enseñaros una cosa. ¿Vale? Aquí está la entrada esta que hemos metido. La voy a borrar. ¿Vale? Para dejar esto limpio. Lo voy a salvar. Vale. Y ahora veréis por qué. Bueno, vamos a cogernos un incidente, una de las alertas, y vamos a abrir la cadena de causalidad. ¿Qué es esto de la cadena de causalidad? La cadena de causalidad nos va a pintar una foto a alto nivel y gráfica de lo que ha ocurrido en ese incidente, ¿vale? No sé por qué no estoy sacando... Podría haber sacado... Hay uno más grande, para ir directamente al grano.
Vale, esta es, disculpad. Es que como he visto un rato que estabas en internet, no tenía toda. Esta es la que yo quería enseñaros, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Ahora vamos haciendo zoom. Aquí tenemos la cadena de causalidad completa. Fijaros, voy a ir haciendo zoom por partes. Tenemos lo primero, lo que llamamos el CGO. El CGO es el Causality Group Owner, ¿vale? Que es este elemento que es aquí. ¿Quién es el Causality Group Owner? El WinWord, ¿verdad? Porque era el primer proceso que abrió el documento malicioso cargado con la macro, ¿sí? ¿Qué me está diciendo ya? Pues me está dando la pista. Muy importante recordar, creo que lo he dicho 2 o 3 veces, que todo este ataque ha progresado tanto porque todas las políticas están configuradas en modo detección, en modo alerta. Si hubiera estado en modo block, la habríamos parado y fin de la película. Pero queríamos enseñaros una simulación de un incidente complejo en el que el atacante es capaz de prosperar. Después, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues si miramos en el fichero Word, en el WinWord, perdón, en el proceso, tenemos información contextual, desde dónde se ha ejecutado, con qué línea de comandos exactamente, etcétera, etcétera. Y si entramos en él en detalle, aquí abajo, en la parte inferior de la consola, podemos ver el detalle asociado a cada uno de estos procesos, de la cadena de causalidad. Vemos todas las acciones que han ocurrido, podríamos hacer clic en las alertas, ¿vale? Voy a enseñaros las alertas, que es la parte posiblemente más interesante, donde estamos viendo todas las que están asociadas, de esas 13 o 14 que había, cuántas están asociadas a este proceso, pues la macro sospechosa, análisis de comportamiento, etcétera. Después, fijaros, ¿qué ha hecho? Después de descargarse el fichero PS, ha ejecutado un CMD y ha ejecutado un PowerShell. ¿Lo veis aquí? Y este PowerShell tiene 7 hijos. La herramienta, en su afán de simplificar todo esto y de mostrarnos una vista integral, nos muestra solamente 3 o 4 hijos con el objetivo de que esto sea visible, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Y por cierto, no sé si lo veis, ahí está la RP. ¿Lo veis ahí arriba? Que habíamos visto antes. Ha ejecutado una RP. Ha ejecutado más cosas. Ha ejecutado un route para ver la tabla de rutas del sistema operativo, etcétera, etcétera. Si quiero ver todos los hijos, lo puedo ver. Pero antes de ver todos los hijos, fijaos, vamos a ver una cosa muy interesante. Si hacemos clic en cualquier proceso, tenemos un montón de información contextual. Y no sé si se puede apreciar, lo voy a intentar hacer más grande, pero tenemos incluso la línea de comandos. ¿Qué estamos viendo aquí? El PowerShell que se ejecutó, fijaros, el PowerShell es un PowerShell que el atacante nos ha servido desde el Kali como codificado. Codificado en base 64, que es un mecanismo muy típico de codificar en PowerShell, con el objetivo de intentar hacer bypass de cualquier firma potencial de red o cosas así que hubiera por el camino, ¿sí? ¿Podemos ver exactamente qué consiste esto? Claro que sí. Podemos incluso descodificarlo desde aquí. Le decimos aquí que nos lo descodifique, y aquí veis exactamente lo que está haciendo. Fijaros. Ese era el comando descodificado de PowerShell. Se está descargando del string Kali, que es la máquina, el fichero wireless.ps1. Que es el segundo PowerShell en el que está ejecutando todas estas tareas de reconocimiento. Después, ¿qué ha hecho? Ha ejecutado las tareas de reconocimiento. Podríamos ver todos los hijos que tiene, por cierto. Vamos a decirle que nos los muestre, aunque solo nos está pintando 4. Aquí podríamos ver todos, y si al analista le interesa, puede sacar los que faltan. ¿Veis? Por ahí hay un net.exe, hay un ipconfig. ¿Lo veis ahí? Que se ha ejecutado también una serie de cosas. Él ha seleccionado los que quiere mostrarnos. No lo voy a hacer, ¿vale? Pero podríamos verlos. Y continuamos con la cadena. Después, ¿qué ha ocurrido? El PowerShell se descargaba un binario secundario que se llama netwifi.exe. Ese netwifi.exe, que lo tenéis aquí, es otro fichero malicioso, que es el que contiene la shell de Meterpreter. ¿Me seguís? Espero, ¿no? Es decir, ha hecho el reconocimiento, se ha ejecutado el Meterpreter y con eso es con lo que el atacante ha conseguido la persistencia. Y, por supuesto, ha ejecutado también un SCH task, ahí lo tenéis, en el que podemos ver exactamente el comando, claro que sí. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha creado, fijaros, ha pedido que se ejecute el netwifi, precisamente este binario de Meterpreter, que es el que le entrega la conexión, está metido de manera automática en el sistema para que la próxima vez que arranque se ejecute. ¿Sí? Vamos a continuar con este brazo de la cadena de ejecución, que evidentemente es la que más nos interesa. Después, fijaros, bueno, podemos echar un vistazo a estas alertas, vamos a verlas, a ver estas en concreto, de este binario malicioso, que es el segundo binario malicioso. Aún hay un tercero, como vais a ver ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Fijaros. Tenemos que se ha ejecutado un fichero que viene desde Office en un directorio sospechoso, desde un directorio temporal, y por supuesto Wildfire lo ha reconocido también como malicioso, como maligno. Si seguimos avanzando, aquí tendríamos el tercer binario malicioso. Este es el que se ha utilizado para hacer la escalada de privilegios, para conseguir el get system, que es el que le habilitaba a hacer el dumping de las memorias de las passwords de memoria. Si miramos las alertas asociadas a este binario, que además se nombra con nombres aleatorios desde Meterpreter, fijaros, aquí tenemos que efectivamente se ha categorizado también por Wildfire como maligno, que se ha conectado a un puerto de Meterpreter,
y que se ha ejecutado con un alto nivel de integridad. Es la escalada de privilegios que hemos visto antes, ¿correcto? Y bueno, a partir de aquí, pues hemos ido ejecutando otra serie de cosas y al final había otra PowerShell. No sé si os acordáis. Ejecuté un PowerShell que también iba codificado, por cierto. Os he dicho que lo último que quería hacer era ver si me conectaba a algún site. Fijaros, ahí vemos un PowerShell de nuevo codificado. Vamos a ver qué es lo que era. Perdonad que estoy jugando con el zoom. Ahí lo veis. Una petición a Pastebin, como os había enseñado antes. ¿Lo veis? Ahí queda todo registrado. Es decir, sin que el analista haya tenido que hacer nada. Bueno, lo primero, el ataque se hubiera prevenido. Perdonad que sea tan insistente, pero quiero que quede claro que todos estos mecanismos están orientados a hacer prevención, con lo cual sería automatizado. Pero si ha ocurrido algo así, como en este entorno, estoy en un entorno de alerta, estoy alertando. ¿Qué más podría haber desde aquí? Antes de pasar a la parte de automatización, tengo tiempo, me quedan todavía 13 minutos. Podemos hacer muchas más cosas, claro que sí. Podemos empezar a investigar elementos en particular que me interesen, como por ejemplo conexiones de red. Ya que estoy mirando este de Pastebin, si hago clic en Network, ahí podemos ver exactamente las conexiones. Esta es la IP local, la 172.16.35.129, y esta 104 no sé cuánto, pues es la de Pastebin, ¿sí? O a lo mejor me interesa ver en la parte de, yo qué sé, del CMD, por ejemplo, cuáles son las claves de registro que se han visto modificadas, qué procesos se han lanzado, qué llamadas al sistema. ¿Vale? La cantidad de información que recogemos es brutal. Y, por supuesto, desde cualquiera de estos elementos puedo pivotar y puedo ver más información de lo que está ocurriendo. Vámonos, por ejemplo, si queréis otra vez a la lista y vamos a ver, por ejemplo, yo qué sé, este archivo. Vamos a coger, por ejemplo, este. Y vamos a ver las opciones de remediación. ¿Qué es esto de las opciones de remediación? Van a salir un montón porque ofrecemos también capacidades para remediar. Si ha ocurrido el incidente y necesito resolverlo, ¿qué ocurriría después? Ya estoy infectado, por ejemplo, en este caso, ¿vale? La herramienta tiene la capacidad de proponer de manera automática herramientas de remediación. Fijaros que nos está diciendo que podría terminar el proceso, está corriendo. ¿Por qué está corriendo? Porque está en modo detección y podría borrar el archivo. Y si yo quisiera, podría remediarlo, lo que significaría que esa acción automáticamente se ejecutaría. O quizá recuperar un shadow copy, si tengo un shadow copy, ese tipo de cosas, ¿vale? Eso es importante. Así que esto sería perfectamente posible. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver también, por ejemplo, la vista de los usuarios, ¿vale? Y ver cuáles son todos los usuarios que están involucrados. Y es importante que tengáis en cuenta que la vista del usuario va a ser capaz de conjuntarse, aquí no lo estamos haciendo, pero es capaz de juntarse con muchos otros elementos de identidad. Elementos como pueden ser los sistemas de autenticación internos, como pueden ser controladores de dominio, pero puede ser también elementos externos, como puede hacer un Azure Sentinel, o incluso herramientas cloud, como, yo que sé, sistemas de gestión de recursos humanos, como Workday, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que todos esos elementos son posibles automáticamente gestionarlos. Si cogemos cualquiera de los archivos, podemos también decirle que nos dé una visión de este hash, dónde se ha visto. Porque veis un poco temas de entorno gráfico, ¿vale? No vamos a perder mucho tiempo, pero podemos hacer cualquier tipo de análisis sobre qué es lo que está pasando. Y en este caso, en concreto, nos va a mostrar todas las ejecuciones de procesos asociados a un PowerShell que haya descargado este binario. Este binario es el NetWiFi, que era el que tenía el Meterpreter, y podemos verlos por host, podemos verlos por usuario, podríamos ver incluso conexiones salientes, internas, externas, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier tipo de información. Veredictos asociados, en este caso es malicioso. El threat intel que tenemos aquí configurado, como veis, es el de Palo Alto. Tenemos Wildfire y tenemos el autofocus, que tiene puesto un tag automáticamente que dice que esto ¿qué es? Un Meterpreter. Era lo que estábamos esperando. ¿Veis cómo juntamos todos los puntos que os contaba antes en el SOC autónomo de manera automatizada, sin necesidad de hacer nada? ¿Qué me queda antes de saltar a la parte de automatización? Me queda otra parte muy interesante, que es el threat hunting más profundo. Todo esto está muy bien, pero vamos a suponer que necesitáis buscar algo más complejo. Para eso tenemos un sistema de queries bastante potente que funciona o bien
en base a un entorno de consultas básico, en el cual es muy fácil pedir un fichero, un archivo, una clave de registro, una conexión de red, o si queréis ver algo mucho más profundo, tenemos un lenguaje de búsqueda completo, que se llama SQL. ¿Vale? El año pasado, de hecho, aquí en el CCN no había gente, vine a hacerlo solo con Roberto, pero dimos una charla sobre cómo funciona el lenguaje de consultas este. No lo voy a hacer hoy, pero quería enseñaros una cosa muy interesante. Os he dicho antes que la herramienta tiene que estar cogiendo datos constantemente de lo que está ocurriendo en el endpoint. Ocurra algo o no ocurra nada, no solamente cuando hay un incidente. Para nosotros eso es crítico. ¿Por qué? Porque es posible que haya incidentes que yo no vea, que no detecte. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Claro, no tengo visibilidad al 100% de todo. Pero si tengo toda la telemetría, sí que seré capaz de buscar qué es lo que está ocurriendo. Y por eso modifiqué el fichero host. Si os acordáis, el fichero host que teníamos por ahí había sido manipulado dentro del incidente, pero también lo manipulé yo luego con un Notepad. ¿Os acordáis que lo edité para borrarlo? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a hacer una query. Podemos crearnos las queries a mano, pero tenemos también una biblioteca de queries. ¿Vale? Evidentemente voy a ejecutar la query desde la biblioteca para no perder aquí tiempo. Me vengo al fichero host. Y efectivamente aquí son todas las búsquedas que están ya preconstruidas por Palo Alto Networks y quiero mirar los procesos raros que tocan el fichero host. Voy a decirle que quiero utilizar esto en la query. Aquí tenéis el contenido de la query, ¿vale? Insisto, no vamos a hablar de esto en detalle, el año pasado estuvimos hablando. Y le vamos a decirle que queremos ejecutarla, por ejemplo, bueno, me da igual, voy a decirle que me la ejecute durante las últimas 24 horas. Saldrán unas cuantas porque he hecho el laboratorio, pero saldrá la nuestra también. ¿Vale? Ahora se está ejecutando directamente esa query, está buscando dentro de la telemetría todas las instancias que haya asociadas a algún proceso que haya manipulado el fichero host. Y fijaros, ¿quién sale? Sale el cmd.exe con 4 ejecuciones, ya os he dicho que lo ejecuta varias veces porque está probando el laboratorio, y ¿quién sale también? El Notepad. El Notepad yo no lo he ejecutado dentro del ataque, ¿os acordáis? El Notepad lo ejecuté fuera. Es decir, estamos cogiendo telemetría constante de lo que esté ocurriendo. Esto es crítico, porque si ocurre algo a posteriori y el CCN, por ejemplo, saca una alerta y nos dice, señores, hay que buscar en su telemetría porque hemos detectado tal tipo de ataque que tenía estas características, estas claves de registro, modificar al fichero host o cualquier cosa que eso os ocurra, procesos, conexiones de red que os enseñé antes, todo eso está ahí siempre articulado, independientemente de que haya o no haya conexión. Perdón, un incidente. Bueno, ¿qué nos falta? La última pieza, ¿vale? En los últimos 7 minutos. ¿Cuál es la última pieza? La última pieza es la herramienta de automatización, SOAR, ¿sí? Y, bueno, aquí tenemos ya el incidente, pero antes de verlo voy a enseñaros muy rápidamente en qué consiste. Básicamente, recordaos, este es nuestro sistema de jugar al ajedrez de manera automatizada, con playbooks. Y tenemos playbooks para un montón de cosas, y tenemos integraciones con un montón de cosas. Aquí, por defecto, tengo puesta la de Cortex, pero si la quito, fijaros, hay un montón de cosas y de competidores también, claro que sí. Insisto, no todas las soluciones de seguridad que están desplegadas en los clientes son solo de Palo Alto Networks, ¿vale? Y como veis, hay cosas de Akamai, de Microfocus, Azures, Devos, que es un SIEM, Exabeam, que es un competidor en el área de NTA Web, etc. Voy a buscar la de Cortex, que por cierto la hacemos además desde un marketplace. Existe un marketplace en el que automáticamente la herramienta se baja las integraciones. Vamos a ver la de Cortex, ¿vale? Que es muy chula. Y fijaros, aquí tengo todo lo que hago con Cortex, y si veis aquí tengo una integración en la que tengo una instancia creada y me dice que efectivamente se ha bajado un incidente a eso de las 10 de la mañana, que es cuando lo ejecuté, ¿verdad? Cuando el atacante hizo todo esto. Podemos ver la configuración si queréis, muy rápidamente, no tiene mucho misterio. Se pueden personalizar muchas cosas. Básicamente se conecta a través de la API, ¿vale? Así que, como os enseñé antes en la presentación, se está conectando a la API. Si queréis, pongo aquí el diagrama, solo un segundo para que todos estemos en la misma página, ¿vale? Básicamente, Cortex estaba ejecutándose aquí en modo detección y estaba subiendo todo allá a la nube, y esta integración que os acabo de enseñar a través de una conexión de la API está consumiendo el incidente. Y lo tenemos configurado para que no se detone de manera automática. Error. Por supuesto que esto no sería lo deseable. En un SOC autónomo el incidente se detona automáticamente, pero como yo quería enseñároslo, pues está así configurado, ¿vale? Así que vamos a entrar a ver el incidente, se va a ejecutar aquí en tiempo real. Ahora, ¿vale? Lo normal sería que esto voy a hacer aquí clic en Investigate. Así que ahora automáticamente este incidente se está investigando. No está automatizado mientras que se ejecuta, que tarda un pelín, porque quiero enseñaros que la gestión de estos incidentes de Cortex, aquí están todos los tipos de incidentes que se podrían consumir y gestionar por defecto. Ya os he dicho que hay un montón, pero podría, por supuesto, crearme otros propios. El de Cortex, perdón, el Incident Types, el de Cortex, que tiene asociado como playbook, fijaros, Isolate Endpoint, aislar el endpoint, ¿sí? El de Cortex está configurado en modo
detección. Perdonad, por cierto, voy a hacer otra cosa. Antes de que termine, voy a poner un ping perpetuo a Google. ¿Veis que está funcionando, no? ¿Se ve? ¿Vale? Es que quiero que veáis luego lo que va a ocurrir. Si vemos este incidente, si lo editamos, veis que no tiene marcado el flag run playbook automatically, que sería lo deseable. Si no, no soy coherente con todo lo que os he dicho de la necesidad de que esto vaya de manera automatizada. ¿Vale? Así que, bueno, se está ejecutando manualmente, porque yo lo he deseado así para que lo vierais aquí en directo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí están ocurriendo cosas muy interesantes. ¿Vale? Si entramos en el incidente, lo primero que podemos ver es toda la información asociada que ya está recopilando. Fijaros, es un incidente de tipo alto, correcto, ¿verdad? Era tal y como estaba reflejado en XDR. Tenemos un work plan. El work plan es el playbook en el que están ejecutando las tareas, fijaros. Y aquí se enseña muy bien lo que está ocurriendo. Es un incidente de Cortex XDR, sí o no. Hay un endpoint que aislar, porque acordaos que el playbook era el de aislar, sí. Quiero conseguir el endpoint ID. Este falla porque está jugueteando con la API, pero me da igual, porque el este funciona igual. Ahora os lo enseño. Lo voy a completar de todos modos manualmente para que no se quede ahí y termine, ¿vale? Chequea si el endpoint ha sido aislado correctamente, va a hacer el polling, ya le podemos decir que todo está perfecto y finalmente terminará y nos dirá que está bloqueado. ¿Qué más podemos ver antes de enseñaros el estado en el que está el endpoint? Fijaros, puedo entrar en la parte de investigación y puedo ver exactamente todos los elementos que el playbook automáticamente está recopilando y que luego podrían formar parte de mi informe, del informe que automáticamente me generaría, por si alguien tuviera que investigarlo. ¿Veis? Todas las alertas que ha habido, todos los behavioral threats de malware reportados, no sé qué, todos los artefactos que se han visto involucrados, el ARP que vimos antes, el WinWord, que era el CGO, ¿os acordáis? El Causality Group Owner, etcétera, etcétera. Muy interesante también el War Room. ¿Qué es el War Room? El War Room es un punto en el que los analistas cooperan y pueden intercambiar información y pueden pedir cosas. Podemos hacer casi lo que queramos, ¿vale? Por ejemplo, podemos pedirle, ya que estábamos antes, tienen un chat, hay un bot que aprende y le asigna los incidentes al analista más idóneo. Vamos a abrirnos un chat en el que vamos a decirle, por ejemplo, que queremos obtener un veredicto de Wildfire, ¿vale? De el hash, que tenía por ahí en memoria. Perdona, se me olvidó meter el argumento hash que hacía falta. Perdón. Yo lo he tecleado dos veces. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. Se conecta automáticamente y me está diciendo que efectivamente es malware. Imaginaos la interesante para los analistas de poder hacer este tipo de consultas. Podría hacer lo mismo contra virus total, si tengo una conexión con virus total o con cualquier otra cosa que se os ocurriera. ¿Vale? El work plan se ha debido de ejecutar. De hecho, me dice que sí, que soy fantástico. Y si miramos el endpoint, fijaros lo que le ha ocurrido. ¿Qué le pasa al endpoint? General failure. Ya no tiene ping. ¿Por qué? Porque lo hemos aislado. ¿Lo hemos perdido? No, no lo hemos perdido. Sigue estando conectado a XDR, para que no tenerlo, lo que está es aislado del resto de la red, para evitar que esta conexión peligrosa potencialmente pudiera saltar. ¿Con qué voy a terminar? Voy a enseñaros dos cosas, y con esto acabo. Quiero enseñaros que se pueden tomar acciones de respuesta dentro del propio XDR. ¿Vale? Vamos a... voy a cerrar esta. Podemos tomar, por ejemplo, acciones de respuesta. Podría haber hecho un aislamiento desde aquí a mano, pero evidentemente es mucho más interesante ver los assets y todo esto, pero también puedo abrir un live terminal. El live terminal lo que básicamente me permite es tener una especie de terminal server, un RDP, contra cualquier máquina. En este caso es un Windows, pero esto funciona también para Linux y funciona para Mac, ¿vale? Que son los sistemas operativos. Se va a conectar, ahí está ya, y aquí podemos ver muchas cosas. Podemos ver el Task Manager. Fijaros, algo que os llame la atención. ¿Está el NetWiFi todavía por ahí corriendo? Claro que sí, no lo hemos matado. Hemos aislado al endpoint, pero el archivo malicioso que ejecutaba el meterpreter que hacía no sé qué, ahí sigue. ¿Vale? Podríamos ver, tenemos un explorador de archivos, podríamos incluso ejecutar comandos en Python o un PowerShell o casi cualquier cosa que quisierais. Como me quedo sin tiempo, no quiero robarle tiempo a Roberto, voy a hacer solamente una última cosa, que es mostraros, dentro de la parte de respuesta, que tenemos una zona de acciones, que hay una acción que ha ocurrido aquí de manera automática. Fijaros, ¿qué ha pasado? Se ha iniciado el live terminal y antes que ha habido un aislamiento del endpoint. ¿Desde dónde se ha producido? Se ha producido a través de la API. Era lo que esperábamos, ¿verdad? Estaba conectado. XSOAR es el que ha hecho el aislamiento. ¿Puedo verlo? Claro que sí. Puedo venir a los Endpoint Isolation
y deberíamos de tener ahí, efectivamente, nuestra víctima está aislada. ¿Puedo cancelarlo? Claro que sí. Vamos a decirle que queremos cancelarlo. OK. Se cancela y fijaos, automáticamente vuelve a funcionar el ping, ¿vale? Que teníamos puesto perpetuo. Y por supuesto, por cierto, si el atacante todavía está conectado, que creo que sí, pues ahí sigue, ¿vale? No voy a ejecutar más comandos, pero ahí está. Todo sigue funcionando porque no hemos matado al ataque. Bueno, nada más. Espero que haya tenido sentido para vosotros. Disculpad el tema del vídeo al principio, pero bueno, era más la parte de Farfolla. Lo demás ha funcionado bien. Y vamos a estar por aquí todo el día. Me encantaría que nos hicierais con todo tipo de preguntas. Y nada más, le cedo la batuta a Robert, que os va a explicar por qué esto solo se puede hacer en el cloud y, y cómo funcionan los mecanismos de prevención asociados a esta cadena. Muchas gracias.